En esta ocasión vamos a continuar el tema de Mateo 24 y la segunda venida de Cristo. Para eso quisiera que nos pongamos de rodillas antes de empezar el tema, hermanos, y así vamos a poder pedir la dirección y la sabiduría del Señor de lo alto. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, tus cuidados, tus bendiciones. Puedas ayudarnos, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos que no sea solo teoría, Señor, que realmente podamos ponerlo en práctica, todo lo que estamos hablando aquí. Y aquí a mis hermanos puedas bendecir a cada uno de ellos. Yo no conozco sus vidas, Señor. Tal vez están pasando por problemas, aflicciones, dificultades. Solo tú puedes ayudarlos, Señor. Solo puedo orar por ellos y puedas ayudarme. Pon ese carbón encendido en mis labios. Que tu verdad presente, que se extienda, Señor. Y solo quiero ser tu instrumento. Gracias por todo. Y que se haga tu voluntad. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Aquí hemos citado esta mañana el libro de Joel 2:1. Este es el texto clave para nuestro estudio de este día, hermanos. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hemos visto esta mañana el desarrollo de Mateo 24, hermanos, de cómo los discípulos le preguntaron a nuestro Salvador Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de estas cosas? Y fuimos desglosando, queridos hermanos, muchas de las citas también de la mensajera del Señor y de las citas de los pioneros adventistas, hermanos. Nos vemos totalmente que al final de todo Mateo 24, el resumen sería que Cristo está a las puertas, hermanos. Muchas veces vemos y estudiamos Mateo 24, yo estudiaba mucho más antes y decía que Él va a venir, pero tal vez va a tardar y no sabemos cuánto. Pero realmente, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, viendo todas las señales, vemos que su venida está cerca, hermanos. Realmente tenemos que poder prepararnos. Lo que estudiemos en teoría, ponerlo en práctica, hermanos. Y muchos de los mensajes tal vez que aquí se ha dado, no lo estamos poniendo en práctica, hermanos. Tal vez empezando por nosotros, los predicadores, y así continuando con los miembros. Vamos a continuar, hermanos, con este estudio. Últimamente se ha estado escuchando de una guerra. ¿De qué país? ¿En qué países, hermanos? Rusia y Ucrania. ¿Cómo se ha vuelto, hermanos, este mundo? ¿Desde cuándo ya está todo esto? Podemos averiguar, hermanos. Mucho más allá de todo esto, hermanos. Las naciones se están airando, unas están yendo con otra y están formándose guerras, hermanos. Muchos están muriendo por causa, hermanos, de estas guerras. Y muchos más van a morir, tristemente. Muchos están perdiendo a sus familias. Muchos están llorando por sus familias. Y muy pronto también aquí tocará, hermanos. Y viendo esa señal de allá, aquí hemos visto videos en cuanto a lo que está pasando. Y es una tristeza ver, hermanos, cómo la gente está muriendo allá. Ves cómo tanta gente muerta y algunos tal vez sin conocer al Señor. Yo sé que muchos ya lo han conocido y lo triste es que lo han rechazado. Y así han muerto, hermanos. ¿Y todo por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y solo la respuesta sería una. Porque la venida de Cristo está a las puertas. Es momento de afligir nuestras almas y poder orar, hermanos. Pero también es momento de alegría, porque sabemos que todo esto ya va a terminar. Todo el sufrimiento ya va a terminar, todo, hermanos. Y solo tenemos esa esperanza de verlo un día regresar en las nubes. Y esa es nuestra esperanza. Y sabemos que está muy pronto, hermanos, que todo lo que estamos viviendo un día va a acabar. Y esta cita quiero leer en Profetas y Reyes,
la página 394, el párrafo 1 nos dice: hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y hemos visto, hermanos, una de estas que han sido las pestilencias, las enfermedades. Nunca nos imaginábamos que iba a venir una enfermedad, hermanos, que iba a ser creada por el hombre mismo y que iban a engañar a miles de personas, y miles murieron engañadas por esta enfermedad. Y también van a crear más enfermedades para así matar a la población. Y nunca se ha visto que se imponga un carnet de vacunación también, hermanos. Nunca en la historia se ha visto. Se ha visto epidemias mucho más antes, incluso en los tiempos de la mensajera del Señor, en los tiempos de los reformadores. Un ejemplo, puedo citar a Martín Lutero. Nunca se ha impuesto un carnet de vacuna. Es la primera vez en la historia, hermanos. Están cortando la libertad de conciencia a todos. Y esto va a ir en peor, hermanos. Tal vez se habrá calmado un poco hasta ahora, pero va a ir en peor, de peor en peor, y al final vamos a darnos cuenta que ya va a ser demasiado tarde y nosotros no nos hemos preparado. Y así como dice la cita, que vendrán pestilencias y hambres, terremotos, estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. En los tiempos cuando Cristo dio la señal de su venida. Y vamos a seguir leyendo estas citas, hermanos. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. Muchos no creen en la Biblia y dicen que todo esto está predicho por profetas antiguamente, como Nostradamus, como Baba Vanga, y muchos profetas que han aparecido, falsos profetas. Muchos se han cumplido de sus predicciones, pero si Dios no les ha inspirado, ¿quién les ha inspirado? El enemigo de las almas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Muchos están buscando respuestas. Están diciendo, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? Ya no saben dónde acudir. Están muriendo muchos de sus familiares, están en hambrunas. Por otro lugar están con terremotos. Están viendo cómo en frente de sus ojos que se está acabando y no hay respuesta a sus preguntas. Pero aquí nos dice que solo la palabra de Dios tiene la respuesta. Y Mateo 24 nos muestra eso, hermanos. Todo nos indica la venida de nuestro Salvador. Y van a surgir las preguntas de muchos de allá afuera, de la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos una respuesta ahora. Y la respuesta es que Cristo está a las puertas y todo esto tiene que acontecer. Y va a ir de mal en peor, hermanos. Y la pregunta es si estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, lo que estamos leyendo, si estamos estudiando las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué el hombre trata de solucionar los problemas? ¿Para qué se ha creado la ONU, la OTAN? ¿Por qué permite? O sea que hay fracaso en las relaciones humanas, quieren la paz, pero no lo logran. En realidad, todo lo que está pasando es un plan del nuevo orden mundial. La ONU, la OMS, la UNESCO, todos los que podemos mencionar, están dentro de ese plan. Y ese plan está gobernado por una entidad secreta. Y esa entidad secreta está gobernada por un
hombre, tal vez por un grupo de hombres, y él es el Papa. Porque todo nos indica que se viene una ley dominical. Y la ONU, todos ellos están en ese juego para dominar un mundo, porque ya hay un plan, hermanos. No es simplemente que ha venido una enfermedad así de la nada y todos se han enfermado, muchos han muerto. No. Detrás de esto había siempre un juego satánico que no era normal. Y han dominado las mentes de los más débiles. Y ese plan está en juego mucho más ahora. Por eso no pueden hacer nada. Muchos de los tal vez que se han rebelado, les han silenciado, les han matado, porque ya había un plan detrás. Los masones, los Illuminati, los jesuitas han actuado, y muchas entidades secretas que el diablo está gobernando, porque todo nos indica una ley dominical, hermanos. Y más allá de la ley dominical nos indica que Cristo está a las puertas. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí podemos ver la exhortación de Jesús, que vamos a ser aborrecidos nosotros si realmente vamos a reflejar a Jesús, hermanos. Porque muchos están muriendo hoy por causa de su fe. Y aquí nos dice el Señor Jesús que los matarán, serán sacados de las sinagogas, incluso los dice, los que realmente quieren predicar, quieren vivir la verdad. Realmente quieren predicar lo que está escrito en la palabra de Dios y no quieren predicar fábulas y decir paz y seguridad. No pasa nada, vacúnense, así es paz y seguridad. Están dando a la gente un mensaje falso que no alerta, porque la Biblia dice: tocad trompeta en Sión. Isaías 58, clama a voz en cuello. La Biblia siempre da un mensaje certero, no da un mensaje de paz y seguridad. Y hemos visto esta mañana cómo los falsos maestros están dando ese mensaje de paz y seguridad, diciendo que no pasa nada, que todo va a pasar, después de esto vamos a seguir, pueden estudiar, siguen en la universidad, pueden seguir en sus trabajos y Cristo va a venir, sí también, pero sigan en sus cosas. Eso es un mensaje de paz y seguridad. Pero lo que la Biblia dice es que nos preparemos, alertemos a los que están hambrientos de su palabra. Y aquí nos dice el Señor Jesús que os matarán a los que están alertando, a los que quieren realmente proclamar y decir que Cristo está a las puertas. Y otros también hablan de que los falsos maestros, ¿no? Dicen: nosotros no vamos a ver ninguna tribulación, vamos a ser trasladados secretamente, o sea, el sapo secreto. Sí, hermano. El mundo evangélico, el mundo dominical, predica de que se vendrá un rapto secreto. Y todos vamos a ser, mejor dicho, los que se han preparado, vamos a ir en ese rapto y van a esperar 3 años y medio de persecución. Hay que ir a Israel y lo ponen 7 años para esperar a Cristo. Lo ponen las fechas de Daniel 12 al futuro. Así también como muchos adventistas futuristas lo ponen, esos versículos al futuro que ya acontecieron en el pasado, y así copian las doctrinas de Roma, las doctrinas falsas de esas iglesias apóstatas que han traicionado a Cristo, se han vuelto contra Cristo, porque muchos dicen que la ley no se puede guardar, y eso estudiábamos esta mañana, hermanos. Nunca vamos a poder, dicen, guardar la ley. Solo Cristo ha pedido, porque Él tenía una naturaleza santa. Eso dicen muchos predicadores, pero Él ha venido para demostrarnos que se puede vivir una vida sin pecado aquí en la tierra y que se puede guardar la ley de Dios. Pero muchos están predicando que no se puede, pero los que realmente van a ser heridos y aborrecidos por causa del nombre de Cristo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vamos a leer la cita
de la Mensajera del Señor en Deseado de todas las gentes, la página 576, el párrafo 2. Aquí vemos cómo Esteban ha sido apedreado, hermanos. Él ha proclamado dentro del templo, él dijo las verdades a los judíos, a los fariseos. Y eso podemos encontrarlo, hermanos, en el libro de Hechos. Cómo él ha sido tan valiente, y si podemos leer, ha puesto la historia desde Moisés y ha ido contando la historia. Pero aún así, ellos tenían un odio tan satánico en sus corazones que han empezado a apedrear, a matar a esos hombres de Dios. Y si nos vamos a la Reforma Protestante, ¿cuántos hombres, cuántos valdenses murieron por su fe? Eran millones de hombres. No querían seguir al papado, querían desenmascarar al papado. Y muchos de esos hombres van a ir, hermanos. Ya está reservado un lugar en el cielo. Eran hombres de Dios. Y lo que nos dice la cita: mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno. El mundo no era digno de esos hombres. Y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Ahí se puede ver que esos hombres han obtenido el carácter de Cristo. Y cuando les crucificaban a ellos o los apedreaban, era lo mismo que estaban haciendo con Cristo nuevamente. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa, lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Su pueblo, hermanos, va a observar sus mandamientos y su pueblo va a decir que sí se puede guardar los mandamientos de Dios viendo al ejemplo de Cristo. Ese va a ser su pueblo, hermanos. Los que realmente han seguido al Cordero por donde quiera que va. Y aquí nos dice que, como ocurrió en el pasado, las matanzas a los hombres de Dios ocurrirán nuevamente, hermanos. Aquí nos dice, y va a ser mucho peor, hermanos. Si realmente te dicen, te vamos a quitar tu casa, tu familia, tu dinero. Ese sufrimiento, hermano, no es nada comparado con lo que se va a ganar el Señor del futuro, ¿no? Exacto. Cuando lleguemos allá, si llegamos, vamos a decir, el cielo no me ha costado esto, para recibir esto yo no he hecho nada. Pero mucho más antes van a perder, hermanos, a sus hijos, a sus familiares, solo por querer estar allá. Y va a ser muy difícil, solo con una prueba pequeña, muchos ya han caído. Y la prueba más grande se viene. ¿Cómo vamos a soportar esa prueba? Con ayuno y oración. Y Dios nos ha dado el mensaje de la reforma pro salud que también hablaba aquí Abad, y también el mensaje de salir de las ciudades. Estamos haciendo provisión para salir. Nosotros queremos salir de aquí, hermanos, pero tal vez se ha vuelto muy difícil. Pero solo Dios nos puede ayudar. Y si Él quiere que hagamos su voluntad, Él nos va a ayudar en todo lo que podamos hacer. Y como hablábamos esta mañana, hermanos, viendo Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La otra señal que dio Jesús para su venida es que muchos falsos maestros, falsos profetas se levantarán, pero ellos no predicarán totalmente pura mentira. Ellos predicarán 50%, 80 o 90%, hasta 99% verdad y 1% de
mentira, porque el diablo es muy astuto, hermanos. Y aquí se puede mostrar que Jesús dio la orden, mejor dicho, vio el futuro, cómo va a ser, y nos dio esa exhortación para que nosotros solo podamos depender de la palabra de Dios, hermanos. Y así como de los testimonios. La cita que está en la pantalla está en el Evangelismo, la página 267, el párrafo 1. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros. La hermana Joaida ha recibido la visión de que muchos apostatarán de la fe adventista, porque dice de nosotros, de lo que alguna vez Dios le dio al pueblo, las doctrinas puras, las doctrinas que están en la palabra de Dios, un día dirán, ya no creo más. Y echarán de lado los 7 pilares, echarán de lado todo lo que nos une a la palabra de Dios, y así oirán a otras doctrinas de demonios, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. En Gálatas podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo va al pueblo de Gálatas y le dice insensatos, porque ellos habían aceptado otras doctrinas, y él mismo dice que si un ángel del cielo viene, hasta un ángel o una persona viene para predicar otra doctrina de las que yo no he enseñado, que sea llamado anatema, y anatema es maldito. Por eso tenemos que estar muy anclados en la palabra del Señor. Y si alguien aquí viene predicando que Cristo va a venir el año 2031, falso mensaje, anatema. Si viene predicando que no existe el Espíritu Santo, falso mensaje, anatema. Si uno aquí viene predicando diciendo, ya no es tiempo de salir de las ciudades, nos quedaremos aquí esperando, falso mensaje, anatema. Tenemos que conocer los mensajes, hermanos, porque hay muchos vientos de doctrina que nos pueden llevar de aquí a allá, que se puede guardar, sigue las fiestas judías, un falso mensaje. Que el verdadero día de reposo ya no es sábado, es miércoles, que hay que guardar las fiestas judías y el miércoles también, otro falso mensaje. Todo eso la Biblia condena que hay que llamarlo anatema. Incluso dice, ni siquiera lo recibas en tu casa, porque son mensajes, lo que dice aquí, espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. No debe toda persona pues llegar a comprender las razones de nuestra fe. En lugar de tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras texto por texto. Y así estudiamos, hermanos. Eso nos hace falta. Nos hace falta mucho, hermanos. Estudiar texto, tal vez leemos solo por leer, pero realmente, ¿saben lo que es estudiar, hermanos? Yo no sabía. Yo me levantaba, leía, listo, ya he leído, ya he cumplido, ahora hacer mis cosas. Tal vez unos 15 minutos, 20 minutos. Pero realmente si queremos estudiar, nos sentamos, analizamos texto, su contexto, espíritu de profecía, diccionario si se puede, y empezar a estudiar. Y eso te queda 1, 2 horas, 3 horas. Tal vez aquí venimos y aquí escuchamos sermón. Y lo que se da aquí, hermanos, todo tiene que verificarse, hermanos. Sea así un predicador muy conocido, un pastor muy exaltado, tiene que verificarse, hermanos. Y aquí nos dice realmente que tiene que darse el sermón, pero más que todo, un escudriñamiento de las Santas Escrituras. Aquí solo damos tal vez pinceladas, porque el estudio es tan largo de la palabra de Dios, pero cada uno es poder escudriñar. Y si no estudiamos realmente, hermanos, vamos a ser engañados por los falsos maestros que están dominados por espíritus de demonios. Vamos a ser engañados. Solo los que realmente han comprendido el mensaje, hermanos, el mensaje de la justificación, así como de la santidad de los 3 ángeles, vamos a poder enfrentar, hermanos.
pero si realmente estamos convencidos y convertidos a la verdad, hermanos. Vamos a seguir leyendo las citas que nos restan. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en que anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrina extrañas. Ahí están, hermanos, los vientos de doctrina. Y tristemente puedo decir, hermanos, que la Corporación Adventista ha adoptado un viento de doctrina, hermanos. Si podemos examinar el libro de preguntas sobre doctrina que salió el año 1957, y podemos ver la prueba viviente de que la Iglesia Adventista de la Corporación aceptó otras doctrinas. Doctrinas que se caracterizan como las iglesias evangélicas para ser aceptadas por ellas. Tristemente, hermanos. Y así como lo hizo Jesús, se apartó de la organización de ese entonces, y eso está deseado de todas las gentes. Queremos seguir los pasos de Cristo, pero también muchos están predicando falsas doctrinas. Y aquí nos dice, muchos serán engañados por sus milagros, por las iglesias caídas que ellos dicen curar, ¿no? Pero también esos espíritus están dominados por demonios, hermanos. En el Evangelismo, la página 266, el párrafo 3 nos dice: muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Y eso es muy claro, hermanos, nos dice esta cita. Muchos no conocemos la palabra de Dios y no estamos anclados en lo que es nuestra fe. Si te pregunto, ¿por qué eres adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que me vas a responder? Porque guardo el sábado. También las iglesias judías lo guardan. ¿Qué es lo que nos caracteriza como pueblo adventista? Que un día Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, un 22 de octubre de 1844. Si no conocemos nuestra historia, hermanos, estamos condenados a repetir los mismos errores que aquellos que rechazaron la doctrina del santuario y del juicio investigador, que dieron oído a otras doctrinas, diciendo que ya no hay santuario, que todo se termina en la cruz, la expiación en la cruz. Ellos son los que no han entrado al lugar santísimo con Cristo, sino se han quedado en el lugar santo. Exactamente. Y ahí también recalca la parábola de las 10 vírgenes, que muchas de las insensatas se quedaron en ese lugar, aceptaron las doctrinas, pero no realmente vieron lo que era importante. Y ese día del 22 de octubre se fueron, diciendo que ese mensaje era de Satanás. Pero las sensatas se quedaron en el mensaje y prosiguieron continuando a estudiar las profecías, más que todo la doctrina del santuario y el juicio investigador, hermanos. Pero muchos de ellos rechazaron esa doctrina y aceptaron otras doctrinas de las iglesias evangélicas. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos, y los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva, alejándose de los hitos bíblicos. Y eso es lo triste, hermanos. La hermana Joy dice que muchos estaban brillando, ya vio personas brillando en el mensaje, pero poco a poco se alejaron del mensaje, rechazando los pilares de nuestra fe y siguiendo a doctrinas de demonios. Y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos. Yo soy hijo e hija de Dios, dicen. No han aceptado el mensaje de verdad presente y han rechazado. Entonces Dios también los rechaza, hermanos, viendo que ellos lo rechazaron, pero siguen diciéndose: yo soy hijo de Dios. Y así muchos se denominan guardando el sábado, hermanos. Y aquí puse los hitos históricos, los pilares de la fe adventista. Y ahorita estamos en un zarandeo terrible, hermanos. Pero el más grande zarandeo, donde Jesús dice del trigo y la cizaña, ahí se va a ver, hermanos, si tú vas a estar con el enemigo o con el cordero. En la ley dominical va a ser un tiempo de decisión de estar con la bestia
o con Cristo, hermanos. Ahí va a ser el más grande zarandeo donde la iglesia jamás ha visto. La ley dominical, hermanos. Y la prueba más, pero más grande que vamos a tener que afrontar va a ser el fin del tiempo de gracia. Y no hay una fecha determinada, hermanos. Porque desde 1844 no hay más periodos de tiempo profético. Solo la Biblia dice, velad y orad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y todas las señales que estamos viendo ahora nos indican que Cristo está a las puertas, hermanos. Ahí está, Mateo 24, 12. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 24, 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Yo pensaba que la parte que decía el amor de muchos se enfriará era para la gente incrédula de allá afuera. Pero vamos a ver qué dice la cita. Conducción del niño, la página 411, el párrafo 1. Una era de abundante iniquidad. Se me ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. Puede ser que se refiera allá afuera, pero más que todo se refiere a los que dicen seguir a Cristo. A ellos se refiere de los que se va a enfriar ese amor a la verdad, ese amor por las almas. Los que predican solo por ganar dinero, por un sueldo, están dominados por el enemigo. Solo quieren dinero y no les importa las almas, no les importa la hermandad. Se refiere a los que profesan seguir a Cristo, afectados sin que ello sea necesario. Por la iniquidad prevaleciente se apartan de Dios. La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad, pues de otra manera ella no afectaría su amor a Dios ni su celo y fervor en su causa. Aquí puedo ver la parábola del buen samaritano. Pasó el samaritano, estaba tirado ahí. ¿Y quién pasó primero? ¿Era uno de afuera? ¿Era uno del mundo? No. Era de su gente. Y vio y se pasó. Pasó otro también, que era de su gente, y se pasó. Pero pasó uno que ayudó a ese hombre tirado. Así puedo ver, hermanos, cómo muchos están enfriándose su amor por la verdad, por las almas, por la humanidad. Más que todo los que nos llamamos seguidores de Cristo, como dice la cita, hermanos. Y Jesús mostró esa parábola también para que otros sí te ayudan. Incluso muchos hermanos evangélicos ayudan, católicos ayudan a los adventistas en muchos aspectos. Y ellos están engañados por sus líderes, pero quieren seguir a Jesús. Y un día, en el día de la prueba, saldrán de sus iglesias y se unirán a las filas de Dios. Muchos de ellos, hermanos. Y aquí en el libro de James White, lo que hablábamos esta mañana, hermanos, de este libro, que se titula La segunda venida de Cristo y Mateo 24. Nos dice en la página 18, el párrafo 2. Es evidente que tanto la abundancia de la iniquidad como el enfriamiento del amor de muchos se cumplen en la iglesia profesa de Jesucristo. Ahí igual recalca que se cumple en la iglesia profesa de Jesucristo. Ahí se puede ver cómo, no sé si han visto entrar a la iglesia, aparte de la frialdad de doctrina, es una frialdad de persona también. Que siguen con sus programas monótonos todos los sábados. Aquí vamos a hacer esta actividad, aquí los conquistadores, y siguen con sus actividades monótonas y no estudian la palabra de Dios como se debe. Ahí se debe ver, hermanos, como el pionero James White vio cómo las iglesias que profesan seguir a Cristo y dicen que tienen la verdad están en completa frialdad. Tal vez aquí también, hermanos, tenemos que hacer muchos cambios.
Y realmente vamos a seguir leyendo. Los hombres primero deben experimentar el amor de Dios y de las cosas celestiales antes de que ese amor se enfríe. Por lo tanto, los pecadores comunes e inconversos no se denominan aquí como apóstatas. Y de nuevo, el predominio de la iniquidad solo en el mundo inconverso estimularía a la iglesia a una mayor diligencia y más piedad, en lugar de ser causa de apostasía. Por lo tanto, la iniquidad aquí mencionada está en el corazón mismo de la iglesia profesa, difundiendo su helada influencia por todo el cuerpo. Como resultado, el amor de muchos se ha enfriado. Aquí nos dice el pionero James White que el enfriamiento está en la iglesia profesa. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, hermanos. El mensaje enviado a las 7 iglesias. ¿Y qué iglesia? La Odisea, somos la iglesia La Odisea. A ver, leamos, hermanos, lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Jesús nos dice, yo te aconsejo que compres vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese mensaje ha sido dado a la última iglesia que está viviendo en estos días. Y a esa iglesia también se le representa que muchos han dejado su primer amor y se han enfriado, hermanos. Muchos hablan en el púlpito también, orar por los hermanos, pero detrás le están desfraternizando. Le están sacando de la iglesia, le están borrando el nombre en la iglesia, de los libros de la iglesia. Pero lo que más nos importa es tener nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, hermanos. En este matinal, la fe por la cual vivo, la página 352, el párrafo 2 nos dice: estamos viviendo en una época de maldad. Los peligros de los últimos días aumentan a nuestro alrededor. Y por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí podemos ver otra vez la misma expresión. La proximidad del tiempo nos urge a buscar la justicia. Se nos presenta el caso de Enoc. Él caminó 300 años con Dios, vivió en una época corrompida, cuando en derredor de él abundaba la degeneración moral. Sin embargo, educó su mente para la devoción y el amor a la pureza. Su conversación se espaciaba en las cosas celestiales. Adiestró su mente en ese sentido y llevó el sello de lo divino impreso en su vida. Enoc es un ejemplo para estos días, hermanos. Se dice en la Biblia que él caminó con Dios. ¿Cuántos años caminó con Dios? 300 años, porque él vivió 365 años, más 300 caminó con Dios. Pero en su época de Enoc también era una época degenerada por el pecado, hermanos. Y la Biblia nos dice que él tenía tanta comunión con el Señor, amaba tanto a Dios, que un día Dios se lo llevó. Y también, si podemos estudiar a profundidad, podemos ver que Enoc también representa a los 144,000 que no conocerán la muerte, ni la primera muerte, hermanos. Así como lo hizo Enoc, que él fue al campo y venía y predicaba en la ciudad, también lo harán los que quieren seguir a Cristo. Porque Enoc alcanzó un carácter como Cristo, hermanos. Y así también está dicho de los 144,000, que ellos van a reflejar el carácter de Cristo. Así como lo dice Juan 14, hermanos. Jesús dice, os tomaré a mí mismo. Él va a tomar a los que tengan su carácter. No va a tomar a los impíos, va a tomar a los que reflejen el carácter de Cristo, hermanos.
Y aquí podemos ver cómo la maldad se ha enfriado en el mundo, hermanos. Aparte de las iglesias, el mundo está totalmente en una depravación, hermanos. Otros están matando aquí, violaciones por allá. Una maldad tremenda podemos ver en las noticias. A veces ya no da ganas ni de ver cómo un hombre había violado a tanto y tanta maldad, hermanos, que el amor realmente ya no existe en ellos. Y la mensajera del Señor dice que en ellos está viviendo los demonios. Son demonios humanos, encarnados demonios, hermanos, que hacen todas esas maldades. Y si vamos, hermanos, al Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen que el evangelio ya ha sido predicado en todos los lugares? ¿O falta? Aún todavía falta, dice. No, Tal vez ha sido predicado en una cierta cantidad, pero falta a una poca proporción, hermanos. Porque aquí nos dice que el evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es el deber de quienes tienen que llevar ese mensaje? De los que realmente proclaman que Él va a venir, tienen que apresurar su venida. No solo esperarlo, sino apresurar su venida. Y vamos a leer la cita de la mensajera del Señor. Mejor dicho, del pionero James White. Pero si entiende que el término este evangelio del reino se aplica a la proclamación o a la porción del evangelio que se relaciona con la venida y el reino de Cristo, el cumplimiento es igualmente evidente. Y parece necesario entender así el pasaje, dado que fue dado en respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Si nos vamos a Mateo, hermanos, 24, cuando los discípulos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida? Y aquí se ve, hermanos, cuando todo ya está acontecido, cuando ya acontezca todo, y se predicare mi evangelio, ahí vendrá el fin. Es como una respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos, hermanos. Y aquí hablamos si el evangelio se podría predicar y Cristo pudiera venir. Aquí está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 93, el párrafo 3. Jesús dijo: sin embargo, que antes de aquella venida será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Su reino vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. Ahí nos dice que su reino va a venir, pero cuando sea predicado el evangelio y las nuevas de gracia se hayan proclamado en toda la tierra, hermanos. Y Jesús dijo: si ellos no hablan, las piedras clamarán. Y muchos en este conflicto que había en cuanto a la vacunación, muchos ni siquiera eran cristianos ni adventistas, hermanos. Decían no al nuevo orden mundial, no a la vacuna, que no nos impongan una ley. Somos seres libres. Y muchos de los que realmente hemos recibido la palabra del Señor, la Reforma Pro Salud, han apoyado esos movimientos para que se imponga una ley y para que se imponga un carnet. Como Jesús dijo: si ellos no hablan, las piedras clamarán. Y esas piedras son gente que no han recibido el mensaje, hermanos. Gente que ni siquiera conoce estos libros, hermanos. No conocen estos libros. Incluso, hermanos, muchos dominicales han proclamado ese mensaje de que no se vacunen. Aquí podemos ver que muchas de las piedras han hablado, pero el mensaje se le ha dado a un pueblo que ha nacido el 22 de octubre de 1844, hermanos. El pueblo para que prepare al mundo para la crisis que se avecina. En 1844, mucho más antes, Guillermo Miller y sus colaboradores proclamaron el mensaje del primer ángel.
En Apocalipsis 14, la hora del juicio ha llegado. También se proclamó el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Pero desde 1844 el mensaje también, así también de los dos anteriores, más que todo ha sido del tercero. Y se ha dado el tercero, hermanos, pero falta por darse. Y la verdad presente es que se dé el mensaje de los tres ángeles. Y está muy ligado Mateo 24 con Apocalipsis 14. Porque para predicar a todos, ¿qué evangelio se va a predicar? El evangelio eterno. Y el evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles. Decir que la bestia ha ocupado el lugar de Dios, que se impondrá una marca, la marca de la bestia, y todos aquellos que adoren a la imagen o la marca sean muertos. Eso está en Apocalipsis 14, hermanos. Pero aquí nos dice, de ahí que al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo: heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solamente estos oran con sinceridad. Y eso es lo que me asombra de la cita, hermanos. Solamente los que oran con sinceridad son los que dicen: heme aquí, envíame a mí, que dejan el pecado, confiesan el pecado y lo abandonan, y abren a los ciegos los ojos, así espiritualmente, para apartar a los hombres de las tinieblas, los que están predicando la verdad. De ellos es la oración sincera, hermanos. Eso es lo que me asombra de la cita, porque esa oración sincera es de los que realmente quieren seguir a Cristo. Envíame a mí, yo voy a dejar todo, voy a dejar mi profesión, mi trabajo, voy a dejar mis amigos también, para seguirte a ti. Incluso Jesús dijo, cuando estaba sentado, estaban ahí hablando, le dijo Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué les respondió Cristo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque si hubieran querido escuchar a Cristo, hubieran estado sentados ahí, pero no estaban, y ellos estaban afuera, sus hermanos, así como decir, no queriendo escuchar a Cristo, y le llamaban, pero él sabiamente contestó. Así también él dice que no es digno de mí aquel que no deja padre ni madre. Y eso es muy difícil, hermanos. En el tiempo de la prueba, muchos se separarán de sus parejas, muchos se separarán de sus hijos, de sus hijas, y muchos hijos se separarán de sus padres, muchos padres se separarán de sus hijos. Y eso va a ser triste, hermanos, la separación, porque tú quieres servir a Cristo y quieres ir en pos de Él, pero es tu familia. Por eso ahora hay tiempo de gracia, hermanos. Oremos por nuestros familiares, también por allá lo que está pasando por Ucrania, en Rusia también. Y aquí se avecina también una catástrofe, hermanos, que no nos imaginamos. Vamos a seguir leyendo, hermanos, este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles, la página 91, el párrafo 2. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posicione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Ahí vemos los dones, los talentos que Dios nos dio. Si tú tienes el don, hermano, querida hermana, querido hermano, sirve con ese don al Señor. Yo sé que muchos no tenemos el don de poder aquí hablar al frente, pero si realmente pedimos a Dios, el don nos los va a dar, de tocar puertas, de poder proclamar su mensaje. Y Dios nos lo va a dar el don, hermanos. A muchos se les dice que se les quitará su talento, porque están dedicando a otro Dios. Pero los que realmente pidan al Señor, Él se les va a dar, hermanos. Pero con lo que tenemos ahora, tenemos que proclamar su mensaje, hermanos. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria.
aquí está enfatizando, hermanos, a la iglesia. Si la iglesia realmente despertara de su sueño, hiciera obra misionera, y aquí nos dice que Él volvería a la tierra con poder y gloria. Tal vez vemos que la venida del Señor está lejos, pero podemos ver que está más cerca. Y nosotros no podemos creerlo, hermanos, que Él está tan cerca. Muchos dicen, no, Jesús va a venir, pero de aquí a 100 años. Así me han dicho a mí. ¿Acaso las señales se han cumplido? Eso ya había desde mucho más antes. Y no creen, no se burlan de la venida del Señor, pero dicen que Él tardará. No, esto hace años predicaban que Jesús vendría, pero acá se ha cumplido. Pero así muchos nos dirán, hermanos. Realmente nosotros estamos convencidos de que Él va a venir muy pronto. Si no fuera esa esperanza, ¿qué sería de nosotros? Pero aquí nos dice que la iglesia tiene que despertar y poder hacer la obra misionera también, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, Hechos de los Apóstoles 91, el párrafo 2. En el libro de testimonio, Sermones Escogidos, el tomo 1, la página 55, el párrafo 2. Necesitamos abrir nuestras mentes, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, perseverar hasta el fin. No necesitamos saturar nuestra mente con muchas cosas para alejarnos de la verdad que el ángel está proclamando. Aquí nos dice que el ángel está proclamando, pero realmente él está proclamando a través de los que realmente proclaman el mensaje de los 3 ángeles. Porque no va a venir un ángel y proclamar así literalmente, hermanos. Él va a proclamar mediante los que quieren proclamar el mensaje. Cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios, estaremos preparados para seguir adelante. Pues aquellos cuyas vasijas estén limpias, que tengan las manos libres en el momento en que llegue la lluvia tardía, recibirán la luz que procede de lo alto, y todos elevarán sus voces para proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando llegue la lluvia tardía, hermanos, pero para ese momento tenemos que estar bien preparados. Si no recibimos la lluvia temprana, hermanos, y ese es un tema también tan importante que se debe dar ahora, el tema de la lluvia temprana, del carácter, de la justificación. Y la cita de la mensajera del Señor es muy contundente al decir que los que no salgan de las ciudades, va a ser que ellos no van a poder recibir la lluvia tardía. Y eso es lo que nos apena a nosotros, hermanos, que muchos teniendo el mensaje va a ser tarde y no vamos a poder recibir la lluvia tardía para proclamar al mundo entero en el fuerte pregón. Y así muchos se convertirán por causa de ellos y por los iletrados también lo dice, por los que nunca han cursado un curso en la escuela ni en la universidad, pero su estudio ha sido la palabra del Señor y los testimonios. Para nuestra educación solo necesitamos la palabra de Dios y los testimonios, hermanos. Aquí ya llegamos a la parte profética de Mateo 24, hermanos. Porque aquí nuestro Señor Jesús hace una mención de las profecías de Daniel, más que todo de Daniel, hermanos, porque Apocalipsis no estaba. Jesús dice en cuanto a la profecía en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí podemos notar, hermanos, en el libro de Lucas, que también Jesús nos dijo, en Lucas 21:20, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. En Lucas Jesús menciona a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción está cerca. Y aquí solo se puede ver la mención de la profecía de Daniel 9, hermanos. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 9. Aquí ya podemos hablar de las 70 semanas
que es otro tema tan importante que tenemos que estudiar, hermanos. Y si Dios quiere, alguna vez vamos a estudiar el tema de las 2300 tardes, las 70 semanas de Daniel. En este aspecto de la profecía se puede, hermanos, hacer otro tema en cuanto a la profecía en sí, de las 70 semanas. Vamos a leer Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Y ahí podemos ver la profecía de las 70 semanas, de las 62, hermanos. Pero más que todo, en esta ocasión solo vamos a tocar la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jesús fue bautizado en el año 27, murió el año 31, y el pueblo estaba determinado sobre tu pueblo, era el año 34 en la profecía, hermanos. ¿Y cuál era el acontecimiento del año 34, queridos hermanos? Apedreamiento de Esteban. Apedrearon a Esteban, hermanos, y muchos llevan la profecía de las 70 semanas, incluso de las 2300 tardes, al pasado antes de Cristo, diciendo que se cumplió con Antíoco Epífanes. Es un estudio muy grande, hermanos, de las profecías. Son los preteristas, los futuristas, y nosotros que queremos seguir el método histórico, por eso se denomina el adventismo histórico, hermanos. Pero viendo aquí en la profecía, vemos el verso 17 lo que nos dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Vamos al libro Conflicto de los Siglos, hermanos, porque aquí nos narra muy bien en Conflicto de los Siglos, la página 389, el párrafo 2, donde dice que es tan importante estudiar las profecías. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misteriosos, incomprensibles. Ellos dijeron que no se puede comprender ni Daniel ni Apocalipsis. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel, relativa a los acontecimientos que deben desarrollarse en tiempo de ellos. Y les había dicho: el que lee, entienda. Por eso Jesús dice, citó a Daniel, para que también en todo Mateo 24 cita a Daniel, para que su pueblo estudie las profecías, hermanos, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro: Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vemos, hermanos, quien desella el libro de Daniel después de los 2300 tardes y mañanas. El que lo desella es Guillermo Miller. Cuando ve el libro de Daniel, estaba sellado el librito, y alguien tenía que desellarlo, entender las profecías, y Dios le dio la sabiduría a Guillermo Miller, porque él estaba estudiando, hermanos, y tenía que cumplirse la profecía del libro sellado. El libro sellado no era el libro Apocalipsis, era el libro de Daniel. Y ese tema es tan hermoso, hermanos, de estudiar la palabra del Señor. Pero en esa parte de Mateo, Jesús recalcó de la destrucción de Jerusalén, hermanos. En Conflicto de los Siglos, la página 29, el párrafo 1 nos dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro.
¿Quién es el primero que había sitiado Jerusalén, hermanos? El primero. Eso. Cestio Galo. Vamos a leerlo en el conflicto, hermanos. Conflicto, la página 33, el párrafo 3. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Si Jesús no les hubiera dicho, hermanos, de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo su pueblo habría actuado? Y aún así nos dice a nosotros, porque eres muy sabio, hermanos. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, el primero que sitió Jerusalén ha sido Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, pérdida y la esperanza de poder resistir el ataque, y los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Podemos leer toda la historia, hermanos, y aquí podemos ver que nos recalca el conflicto de los siglos del capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. Ha sido tan horrible, hermanos, la destrucción de Jerusalén. Incluso se lo comían a sus hijos. Estaban adentro de las puertas. Les mataban a sus hijos y se los comían. Era totalmente horrible, hermanos. Y todo por rechazar a aquel que murió una vez por ellos, hermanos. Y más que todo por no hacer caso a las profecías del mismo Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador y aún así un profeta, hermanos. Aquí podemos ver, pueden leer todo, hermanos, todo el capítulo. Pero voy a leer esta parte continuando. La página 34, el párrafo 3. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio bajo el mando de Tito. Después de Cestio Galo vino Tito, el año 67. Pero en el año 70 ya vino Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los hombres del hambre. Ahí vemos la destrucción de Jerusalén, una visión tan clara de cómo no hicieron caso a las palabras de Jesús, hermanos. Ya terminando, hermanos, con el estudio. La señal, hermano, para el tiempo del fin, la abominación desoladora sería el decreto de comunicar. Exacto, hermano. Sabemos que Mateo 24 tiene doble cumplimiento, que se cumplió en el pasado, pero también se cumplirá en estos días. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Era tanto así, hermanos. Ni siquiera podías poder volver por tu capa, solo salir. Y aquí dice en conflicto que ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, porque los cristianos que seguían a Cristo salieron y le obedecieron su voz. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Todos debían irse del lugar, hermanos, escuchando la abominación desoladora, lo que habló el profeta Daniel. Ya se fueron, clavaron sus estandartes en el lugar santo, porque ese lugar se llamaba santo, hermanos. Y los cristianos salieron, hermanos, a los montes, salieron del lugar. Pero muchos dijeron, no pasa nada. Paz y seguridad, no nos va a acontecer nada. Los falsos maestros y los falsos mesías. Y cuando vino
la destrucción repentina y todos murieron. Muchos perdieron a sus familias, estando encerrados. Se encerraron en los templos diciendo: templo, templo, templo de Jehová, la iglesia nos salvará. Y perecieron en su iglesia, hermanos, tristemente. De ese tema podemos armar un sermón muy largo, hermanos, pero aquí estamos tocando solo Mateo 24, estamos dando pinceladas, hermanos, y ya terminando con unas 2 o 3 citas. Aquí vamos al historiador Flavio Josefo. Él tiene un libro llamado La Guerra de los Judíos, hermanos. Él era un historiador judío, pero era judío, pero nacionalidad romana. Y él vio, hermanos, cómo se destruía Jerusalén. Y tiene un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Y pude sacar simplemente este párrafo, lo que él escribió, hermanos. Y realmente me impresionó, hermanos. Al día siguiente los romanos echaron a los bandidos de la ciudad baja e incendiaron toda la zona hasta Siloé. Se alegraron de que la ciudad ardiera, pero se equivocaron en cuanto al botín, puesto que los rebeldes habían cogido todo y habían huido de la ciudad alta. Estos últimos no tenían ningún arrepentimiento de sus maldades, sino que se gloriaban de ellas como si fueran buenas acciones. ¿Han visto, hermanos, cómo se alegraban de su desgracia? No había ahí un arrepentimiento de lo que habían hecho. Se alegraban de su desgracia, se reían de lo que habían hecho. Cuando vieron que la ciudad se consumía por el fuego, dijeron con caras alegres que aceptaban la muerte llena de felicidad, pues no dejaban nada para los enemigos. Ahora que el pueblo ya había perecido, el templo ya estaba quemado y la ciudad ardía. Qué triste, hermanos. Qué triste. Todo por no haber escuchado las palabras de Cristo de su venida en Mateo 24, diciendo: no, vamos a hacer caso de lo que nos dicen los sacerdotes, ellos tienen la palabra de Dios, y han perecido, hermanos. Y aquí en el libro de Flavio Josefo nos dice que corrían ríos de sangre de judíos, hermanos. Murieron tantos judíos, y eran tristemente, hermanos, esa historia que se va a volver a repetir, hermanos. Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. No sabremos quién habrá sido ese personaje, hermanos, pero era un enviado de Dios. Le dijeron: no, tú eres un fanático, no se cumplirá todo lo que estás diciendo. Enciérrenlo en la cárcel. Así como Jeremías también por su pueblo lloraba, hermanos. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, le decían, se burlaban, se mofaban de él. No contestaba sino con esas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Había muerto, hermanos. Solo en el cielo sabremos quién habrá sido el que habrá exhortado a Jerusalén, diciendo: Jerusalén, así como Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Viendo la ciudad de Jerusalén, lo que está en el capítulo 1 de Conflicto, el destino del mundo predicho. Tan triste ha sido la ruina de Jerusalén, hermanos. Todo por no oír a Cristo, que Él dijo de la abominación desoladora: quienes quieran, huyan a los montes. Y aquí podemos ver, hermanos, en los tiempos de hoy, que se va a cumplir esta profecía. En Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 165, el párrafo 3 nos dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios,
Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Es una cita realmente muy contundente a lo que estamos estudiando de Mateo 24, hermanos. Pero muchos usan esta cita diciendo que cuando se dicte la ley dominical, ahí recién va a ser la huida de las ciudades, que ahora no es tiempo, dicen muchos, recién cuando se dicta la ley dominical. Pero si vemos el contexto de la cita, hermanos, lo que pasó el año 1888, que tenía que dictarse la ley dominical, hermanos, y estaba por dictarse, hermanos, la ley dominical, pero no se dictó. Rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Jesús tenía que venir, pero no vino. Tenía que dictarse la ley dominical, pero no se dictó. Ahí es cuando se ponen las estacas, hermanos. Porque desde 1888 podemos ver las citas de la mensajera del Señor que nos dice: se me ha mostrado que el pueblo de Dios saque a sus hijos, los saquen de la ciudad y que puedan vivir en el campo. Desde esa fecha, hermanos, los mensajes han sido mucho más en cuanto a la salida de las ciudades, hermanos. Por eso aquí la cita nos dice que cuando se pongan las estacas, ahí va a ser la señal, hermanos, como ha sido en Jerusalén. Se ponen las estacas, ahí es como la señal, hermanos. Y esa señal ya se cumplió. Solo nos falta la ley dominical, hermanos. Entonces ahí se diría que nosotros ya deberíamos estar allá. Ya ha llegado Cestio Galo hace muchos años, en los tiempos de la hermana Juárez, hermanos. Y ahora llegará Tito. Y cuando llegue Tito, ahí va a ser la ruina. Por eso se cumplirá, hermanos. Mateo 24 tiene doble cumplimiento. La abominación desoladora que en los años 70. Y ahora la ley dominical, hermanos. Han visto que nos falta. Nos hemos quedado en Mateo 24 en la abominación desoladora. Nos faltan las señales del sol, de la luna. Nos faltan todas esas señales. Al otro sábado podemos completarlo. Ya está entrando el sol, ahí podemos ver los rayos del sol, hermanos. Podemos cantar, orar, pero el mensaje final de este tema, hermanos, es que Cristo está a las puertas y que realmente estudiemos, hermanos, como nos dice la palabra del Señor. Veamos los tiempos que estamos. Ucrania y Rusia están en guerra. Están muriendo muchos por su fe, están muriendo por hambre. Todo nos muestra que Cristo está a las puertas. Un día poder verlo, hermanos, poder abandonar este pecado que nos corrompe cada día, poder levantarnos temprano, poder ver la palabra de Dios, dejarnos de todo lo que el mundo nos ofrece, de las películas mundanas y de todo lo que nos acarría hacia el diablo, hermanos. Oremos al Señor y oremos unos por los otros, hermanos. Que el Señor los bendiga.